Hoy vamos a hablar de un momento que literalmente le dio la vuelta al mundo, las revoluciones industriales. Pero ojo, esto no es solo una historia de máquinas que echan humo, no, es la historia de cómo nació nuestro presente, de cómo se construyó la sociedad en la que vivimos. Así que, vamos al lío. Fijaos en esto porque resume el cambio de una forma brutal. Es como mirar dos planetas distintos. A un lado, el mundo de antes, la vida en el campo, el trabajo con las manos, los ritmos lentos, y al otro, ¡boom!, la ciudad, la fábrica, el ruido y un sistema económico nuevo que lo devoraría todo, el capitalismo. Ese es el salto que vamos a analizar. Pero primero, hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Para entender de verdad la magnitud de esta revolución, tenemos que ver qué había antes, cómo se vivía en ese mundo sin máquinas, donde casi todo dependía de la fuerza de las personas y de los animales. Pues la vida, básicamente, pendía de un hilo. Casi todo el mundo dependía de la agricultura, y si venía una mala cosecha, significaba hambre, así de claro. Todo se hacía a mano, muy lentamente, y por eso la población apenas crecía, porque las crisis y las enfermedades la mantenían a raya. La supervivencia era el pan de cada día. Y entonces llega la pregunta del millón. ¿Por qué todo esto empezó en Gran Bretaña? Pues no fue por casualidad, fue una especie de tormenta perfecta. Tenían dinero acumulado de su imperio, un gobierno estable, un sistema bancario que funcionaba y, lo más importante, el suelo lleno de carbón y hierro. Todas las piezas del puzzle encajaron justo ahí. Y con ese escenario listo, arranca el primer acto. La primera gran sacudida. Una época que va a girar en torno a dos protagonistas que, aunque parezcan sencillos, desataron una fuerza imparable: el vapor y el carbón. Lo más alucinante de esta época es el efecto dominó. Todo empezó en la industria de la tela, con inventos que hacían el trabajo muchísimo más rápido. Pero la verdadera estrella, el invento que lo cambió todo, fue la máquina de vapor de James Watt. De repente, la energía ya no dependía de la fuerza de un río, podías tenerla donde quisieras. Y eso fue el verdadero pistoletazo de salida. La máquina de vapor trajo consigo un nuevo escenario: la fábrica. Se acabó eso de trabajar en pequeños talleres o en casa. Ahora, cientos de personas y máquinas se juntaban bajo el mismo techo. Esto impuso una nueva forma de trabajar. Cada persona hacía una tarea mínima, una y otra vez, controlada por el reloj. La eficiencia se disparó, pero a un coste altísimo. Y aquí tenemos la cara B de esa eficiencia. La vida del nuevo obrero era durísima. Jornadas de 14 o 16 horas, sueldos de miseria y unas condiciones de trabajo terribles, sobre todo para las mujeres y los niños. Esto provocó que la gente abandonara el campo en masa para ir a las ciudades, que crecieron de forma caótica, llenas de barrios insalubres y masificados. Así que, en el fondo, lo que pasó es que la sociedad se partió en dos. Por un lado, una nueva clase, la burguesía industrial, los dueños de las fábricas, de las máquinas, del dinero. Y por otro, el proletariado, la inmensa mayoría de la gente que lo único que tenía para sobrevivir era su propio esfuerzo, su fuerza de trabajo que vendían por un salario. Lógicamente, la gente no se quedó de brazos cruzados. Al principio las protestas eran muy viscerales, como el ludismo, que consistía en destrozar las máquinas. Pero poco a poco los trabajadores se fueron organizando de forma más seria, creando los primeros sindicatos para luchar juntos por sus derechos. Y cuando parecía que el mundo ya había cambiado por completo, la historia dio otro giro de guión. A mitad del siglo XIX entramos en una segunda fase, una revolución dentro de la revolución. Esta vez los protagonistas serían la electricidad y el acero. En esta imagen se ve el salto perfectamente. La primera revolución se movía con carbón, vapor y hierro. La segunda fue un cambio a otro nivel, la electricidad y el petróleo como nuevas energías, y el acero, mucho más resistente, sustituyendo al hierro. Fue un avance tecnológico brutal. Es que estos nuevos elementos no solo mejoraron lo que ya había, es que crearon industrias enteras de la nada. La electricidad permitió iluminar las ciudades y comunicar el mundo al instante. El petróleo dio pie a la industria química y al motor de combustión, que es la base de los coches. Por primera vez la ciencia y la industria iban de la mano, y eso aceleró el progreso a un ritmo nunca visto. Y claro, esta nueva era necesitaba una nueva forma de producir. Así nació la producción en masa, con el Fordismo como su mejor ejemplo. La idea, muy simple, estandarizar las piezas y dividir el trabajo hasta el infinito en una cadena de montaje móvil. El resultado, una eficiencia demencial. Se podían fabricar productos complejos, como un coche, a una velocidad y a un coste bajísimo. Este modelo de producción a lo bestia hizo que las empresas se hicieran gigantescas. Pasamos de las fábricas familiares de la primera revolución a corporaciones enormes, a monopolios que controlaban mercados enteros a nivel mundial.
Y esa necesidad de buscar nuevos mercados y materias primas fue uno de los grandes motivos del imperialismo de la época. La sociedad también se volvió más compleja. Entre los grandes jefes y los obreros empezó a crecer una nueva clase media: ingenieros, abogados, médicos, funcionarios. Y al mismo tiempo, la lucha de los sindicatos empezó a dar sus frutos, consiguiendo las primeras leyes que mejoraban sus condiciones, como la reducción de la jornada laboral. Bueno, y después de todo este viaje llegamos al final. ¿Qué nos ha quedado de todo esto? ¿Cuál es el legado de estas dos revoluciones que sacudieron el mundo? Esta tabla lo resume de maravilla. Vemos cómo todo se fue haciendo más grande y complejo. Pasamos del carbón a la electricidad, de la industria textil a la química o la del automóvil, pasamos del sistema de fábrica a la producción en masa. Y pasamos de un fenómeno que empezó en Europa a algo totalmente global. El legado, por tanto, es una moneda con dos caras. Por un lado, un progreso material y un crecimiento económico que no se habían visto jamás en la historia de la humanidad. Pero por el otro, unas desigualdades sociales enormes, nuevos conflictos y la primera gran factura medioambiental, el inicio del impacto humano a gran escala sobre el planeta, una deuda que todavía hoy estamos pagando. Hay una cita que creo que lo clava. El impacto fue mucho más allá de la tecnología o la economía. Estas revoluciones cambiaron la forma en que nos relacionamos, el papel que juega el Estado en la sociedad e instalaron en nuestra cabeza la idea de que el progreso es algo continuo y casi infinito. Nos cambiaron el chip por completo. Y esto nos lleva a una última reflexión, que creo que es inevitable. Ese motor del cambio no se ha parado nunca. Si pensamos en la inteligencia artificial, en la digitalización, en la biotecnología, ¿no estaremos viviendo ahora mismo el comienzo de la siguiente gran revolución industrial? La historia nos dice que, sea como sea, las consecuencias volverán a ser enormes e impredecibles.